estamos pendientes de que él me lo mande firmado para hablar con tranquilidad respecto de todo el tema de protegidos. Mi doctor, yo ya se lo envié, le tomé una foto tal cual usted me dijo, firmado, ya se lo envié a su WhatsApp. Ah, ok, listo, perfecto, listo, ¿no? Entonces eso les estaba informando a ellos de que ya estábamos listos allí con eso también, para que pues podamos hablar con mayor tranquilidad, ¿listo? Listo. Bueno, entonces pues te escuchamos. No, más bien soy yo. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Fernando Taborda Olaya y les agradezco mucho la invitación y de toda, de hecho, mil y mil gracias por la confianza. Yo estoy aquí por una invitación que me hizo un abogado, un colega de ustedes, Fernando Palacio. Él me dijo, mira, necesito que me colabores con tal tarea. Contacté al doctor Manuel y aquí estamos porque tengo entendido que la idea es que ustedes van a montar una aplicación o van a hacer asistencias presenciales en el lugar de los hechos cuando ocurren accidentes de tránsito y la idea es cómo colaborarles en el sentido de subsanar todas aquellas inquietudes, todas aquellas dudas que tengan respecto a la parte procedimental por accidentes de tránsito. Entonces, soy más bien yo el que voy a estar atento a todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, estamos aquí para que iniciemos. Ok, perfecto. No sé, Lucía, ¿tú quieres hacer como una introducción, contar No, me básicamente qué es lo gustaría que... que le escribieras a Rigoberto porque me parece que tenemos que estar todos aquí. Él ya escribió diciendo que estaban 8 minutos. Ah, ok, ok. Bueno, entonces le vamos haciendo aquí una introducción a Fernando. Buenas tardes, Fernando. Mi nombre es Mi Lucía Delgado. doctora Lucía, ¿cómo ha estado? Qué pena que no te ponga la cámara, pero es que tengo otra reunión aquí, entonces no puedo poner las dos cámaras al tiempo. No, no A te ver, preocupes. Fernando, te cuento. Nosotros somos un equipo de socios de tres de nosotros abogados y otro administrador, en donde estamos desarrollando un modelo de negocio basado en una aplicación que la idea es que opere como soporte a los motociclistas en asesoría jurídica, básicamente en algún evento que llegaren a tener ellos producto de su actividad de motociclistas. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros hemos detectado en el mercado que los motociclistas, a diferencia de los conductores de vehículos automotores, no están en la misma, digamos que no están al mismo nivel. Cuando tú tienes un accidente como motociclista con un vehículo particular o público, normalmente estos vehículos cuentan con un seguro y llega la aseguradora a ampararlos, digamos que mandan al abogado, a que los Sí. acompañe, a que los asesore, Ujú. a diferencia de lo que pasa con un motociclista, que en la mayoría, yo te diría que en el 70-80% de los casos, están absolutamente desprotegidos, y lo que les quiera plantear el abogado de la aseguradora, finalmente ellos lo aceptan, sin decirte con eso que no haya culpa, puede haber culpa, pero no se Sí. trata en este momento de definir culpa, sino de equiparar las cargas. Entonces el modelo nuestro lo que busca es poner la balanza tanto del accidentado que tiene un vehículo automotor como el que tiene una moto. Y por eso se nos ocurrió la idea de protegidos, porque empezamos a ver que en el mercado había esa falencia. Entonces, protegidos lo que busca es eso, proteger y poner en igualdad de condiciones al propietario de un vehículo y al propietario de la motico de 3 millones de pesos, con el del vehículo de 150 millones, independientemente de eso. Eh, ¿Qué necesitamos de ti? Necesitamos orientación. Nosotros más o menos digamos que Manuel realmente es el que ha litigado en el tema del tránsito, ni Rigoberto ni yo lo hemos hecho. Y sí, para nosotros es desconocido el tema,
pero pues obviamente no seríamos nosotros los que hacemos las asesorías, sino que tendríamos un equipo de abogados, que es para eso que te necesitamos, porque lo que queremos, y no necesariamente abogados, no necesitan ser abogados, sino personas que reciban la capacitación suficiente para dar asesoría virtual, en principio, a aquellos motociclistas que pudieran sufrir un accidente y requieran de nuestro servicio, o asesoría personalizada, que ya sí sería un abogado, y para eso también necesitaríamos, obviamente, un modelo de capacitación. Hoy lo que queremos es que tú nos cuentes a grandes rasgos o a grandes términos cómo, desde tu experiencia, cómo es el comportamiento en ese tipo de accidentes, qué es lo más común que ustedes ven en los accidentes de motos, y qué has podido tú percibir de eso que yo te estoy manifestando. ¿Lo has notado también tú? ¿Lo conocías también? ¿Lo tenías identificado? ¿O te sorprende lo que te estamos diciendo? ¿O efectivamente tú consideras que es así? ¿Y cómo nos puedes tú sumar al modelo desde el acompañamiento en capacitaciones? Esto, como te digo, es un primer acercamiento, pero la idea es encontrar una persona que sea nuestro, digamos, quien nos acompañe permanentemente en el tema, desde la capacitación de los equipos de trabajo, que en principio son solo Cali, pero que luego se pueden extender. La idea es extenderlos a nivel nacional. Entonces, pues es eso. Si tienes alguna pregunta, te la aclaramos, y si no, te escuchamos. Bueno, mi doctora, muchas gracias. No, a ver, ustedes definitivamente tienen la razón en todo lo que están manifestando. Yo quiero contarle que soy un hombre, qué pena contarles parte de mi vida privada, tengo 60 años y a partir de los 20 años empecé a trabajar con la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali. Yo tuve la oportunidad de ser agente de tránsito, guarda de tránsito en aquella época, y me he dedicado a la capacitación de todo lo que gira en torno al tema de evitabilidad de accidentes de tránsito y el tema de la normatividad y toda aquella materia fin que la investigación judicial y todo eso. Y eso me lleva de pronto a tener un poquitico de autoridad y a decir que todo lo que usted acaba de manifestar, mi doctora Lucía, es una triste realidad. ¿Qué acontece en este país? A ver, si yo llego y me remito al Código Nacional de Tránsito, voy a encontrar que nos habla de que los vehículos, todos los vehículos para poder transitar por el territorio nacional deben estar amparados de un SOA, un seguro obligatorio en accidentes de tránsito. Sin embargo, ¿qué acontece? Que tratándose de vehículos de servicio particular, el vehículo de servicio particular bajo ningún aspecto está en la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Y mucho menos aquel seguro que ustedes conocen mejor que yo, que es el que se denomina el seguro contra todo riesgo. Entonces, entremos a colocar en la balanza esta situación. El 70% de los accidentes de tránsito siempre va a estar involucrada una motocicleta, que es un vehículo que no tiene estabilidad propia, es un vehículo que infortunadamente está conducido por personas, y no quiero con ello estigmatizarlos, la mayoría de los conductores de motocicletas son personas que arrancan, son conductores muy jóvenes, digámoslo así. El conductor que oscila entre los 16 y entre los 25 años, generalmente. Cuando usted observa a un conductor mayor de 25 años conduciendo la moto, es el señor aterrizado que utiliza su moto como herramienta laboral, el señor que se dedica al supermercado, al domiciliario, o el señor que se dedica a la construcción y utiliza su motocicleta como medio de transporte. Pero ¿qué acontece? Que existe un alto porcentaje de conductores de moto que transitan en sus vehículos y están expuestos más o menos entre 12 y 14 horas al día al riesgo tránsito. Pero lo único que los cubre es un seguro obligatorio en accidente de tránsito. Entonces, no existe para la obligatoriedad para el conductor de la motocicleta de adquirir un seguro de responsabilidad civil. Y yo tengo moto. Sin embargo, la moto que tengo la tengo asegurada. Tiene un seguro de responsabilidad civil.
Y existe esa cobertura, pero el común de los motociclistas no tiene esa cobertura, lo que usted acaba de decir. Y entonces, coloquemos, no existe la cobertura y hay un 70% de los accidentes de tránsito donde siempre va a figurar involucrado un motociclista. Pero el daño, a diferencia de el que se sufre, a diferencia del conductor que se involucra, pero es conductor de un automóvil, el daño del motociclista siempre va a ser un daño corporal. Claro. Entonces, he ahí, mi doctora, cuando ustedes a buena hora piensan en su empresa y en hacerles ese acompañamiento jurídico a los motociclistas. ¿Qué otro detalle se va a presentar con el motociclista cuando ustedes lleguen al lugar de los hechos? Que la mayoría de los motociclistas, hablemos de un 80%, generalmente está mal de documentación. Tiene una licencia de conducción vencida, tiene el SOAT vencido o definitivamente no tiene SOAT. ¿Y eso qué implica? De que el conductor de la moto, pensando en función de que la moto va a ser trasladada a los patios por aquello de la ausencia de este tipo de documentación o por aquello del accidente donde se generó ese daño corporal, no va a permitir generalmente que se levante un informe policial o simplemente huye del lugar de los hechos. Generalmente usted va a encontrar al motociclista, la moto en el lugar de los hechos cuando el daño corporal, las lesiones corporales del motociclista son graves. Pero cuando es una mera laceración o algo, el motociclista coge su moto, busca a quien le colabore para irse del lugar de los hechos para evitar la inmovilización del hecho. Entonces, tratándose del motociclista, hay una situación que es bastante delicada y es la cultura que gira en torno a la concepción que ellos tienen sobre la parte procedimental. Entonces yo creo, mi doctora, que empecemos. Hablemos de solo daños materiales en accidente de tránsito. Y empiezo yo a escucharlo a ustedes. ¿Qué acontece cuando Fernando Taborda Olaya, conductor de moto, choca contra el automóvil del doctor Carlos Andrés y le genera daño material, únicamente daño material? Yo soy el que impacto al carro del doctor Manuel. Entonces, empecemos por ahí. Solo daños materiales. Todas las preguntas que ustedes me quieran hacer de ese procedimiento. Solo daños. Y posteriormente pasamos a las lesiones y por último el homicidio. Exacto. Entonces, mira, cuando... Es que este perrito mío... discúlpenme. Tranquila. Digamos que ese es un punto que nosotros hemos considerado y es cuando simplemente al muchacho, y te voy a poner este ejemplo, una persona en una moto va y se le daña y un carro lo golpea o él golpea el carro. No, pongamos primero que el carro lo golpea, lo tumba, lo cierra y lo tumba. Sí. Al muchacho no se le dañan sino las direccionales de la moto. Y digamos que las direccionales valgan 3 pesos, pues, qué sé yo, 100.000 pesos. Sí. Eso aparentemente para ti o para mí eso es chichigua y decimos, eso no, eso es una pendejada. Pero resulta que para ese mensajerito o ese, ¿cómo se llama? Ese motorratón, lo que sea, 100.000 pesos. Ajá, 100.000 pesos le puede significar la comida de su semana o de 15 días. Entonces, realmente para él eso es importante. ¿Qué buscamos nosotros? Que cuando eso llegara a pasar, independientemente de quien tenga la culpa, porque es que allí viene un tema, es, digamos, si la culpa es del muchacho y por desgracia le hace un rayón al carro, el tipo no tiene nada. El de la moto no tiene cómo responderle al del carro, ¿cierto? Pero el del carro, que también se le dañó al carro algo, pero al de la motico también se le dañó su direccional. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Bueno, si el muchacho tiene la culpa, pues lejos de que coja y salga corriendo, como dices tú, porque de pronto no tenía el SOAT y le dé susto que le inmovilicen la moto, decirle tranquilo, espérese que igual el señor le tiene que pagar el daño de sus
de sus luces, o sea, de sus direccionales. Vamos a mirar cómo cuadramos la cosa y lo que nosotros tratamos es de decirle, de acompañar a ese muchacho para que cuando el del carro vea que él tiene a alguien que lo respalda, también él sienta el temor de que si no le paga, pues entonces llamemos al tránsito y haga. Yo no sé hasta dónde allí el hecho de que el muchacho no tenga la documentación en orden le signifique más costos que el arreglo de la direccional, por ejemplo. A ver, mi doctora. A ver, entonces pensemos en función. Yo, Fernando Taborda, conductor de moto, termino por tocar el carro de la doctora Lucía. El daño del carro de la doctora Lucía es de 500.000 pesos. El carro de la doctora Lucía está asegurado por la compañía XXX. Y ustedes como abogados lo saben mejor que yo. Se empieza a hablar de que si existe la participación, el acompañamiento de la compañía aseguradora y usted quiere acceder a la compañía aseguradora, se empieza a hablar del famoso deducible. Exacto, deducible. El deducible en este instante, porque yo hace por allá, por el año 2010, un salario mínimo. Están manejando 1 o 2 salarios mínimos. Entonces, pensemos, un daño de un carro que está evaluado en 500.000 pesos. Si yo le pido a la compañía aseguradora que intervenga, la compañía aseguradora me va a decir a mí, listo, no hay ningún problema, lleva el vehículo allá al taller X que nosotros se lo arreglamos, pero debes pagar un deducible. Y empezamos a colocar en la balanza. Usted, mi doctora Lucía, como propietaria, poseedora de ese carro, empieza, bueno, el daño es de 500.000, pero el deducible va a ser de 1.000.000 de pesos. Lo mismo va a pasar con el conductor de la motocicleta. El conductor de la motocicleta daña la farola. Esa farola puede estar costando 200.000 pesos. 200.000 pesos del daño de esa farola para ese conductor de moto, sin entrar a minimizarlos, puede ser perfectamente una semana de trabajo. Y fuera de eso tiene el SOAT vencido, lo que implica que le va a dar una inmovilización. Y empecemos a sumar. Los 200 de la farola, la inmovilización del vehículo que lo van a llevar en una grúa, porque implica que tiene que ser una grúa, esos son 100.000 pesos, y le empiezan a cobrar 35.000 pesos diarios de parqueo en los patios. Y resulta que la es el día de hoy y el lunes es festivo, o sea que le vaya bien, está sacando su moto de los patios el día martes, estaríamos hablando de 150.000 pesos de solo parqueo, 100.000 pesos de la grúa, más los 200 de la farola, y ahí es donde nosotros, o en este caso ustedes, como entidad, como empresa que va a entrar a asesorarlos, hay que venderles una idea, y es mejor un mal arreglo que un pleito. Definitivamente hay casos, mi doctora Lucía, mi doctor Manuel, mi doctor Carlos, que no amerita ni siquiera entrar a participar la participación de la autoridad operativa que conozca del hecho. Pero ¿qué acontece? Tenemos que, ustedes como empresa, garantizarme a mí, a Fernando Taborda Olaya, conductor de la moto, de que ese acuerdo, ese arreglo formal, digámoslo así, que se va a generar en la vía pública, tenga el suficiente amparo jurídico, y ustedes son los abogados aquí, o sea que tienen ustedes que ingeniarse el procedimiento, la herramienta jurídica para que a Fernando Taborda Olaya no lo vayan a engañar con aquel tranquilo, no se preocupe, que yo le ayudo o yo le ayudo su voto. No sé si sería la firma de un título valor, si sería aquel documento donde diga yo, Fernando Taborda, cédula 16640, me comprometo a entregar a entera satisfacción los daños ocasionados al vehículo de placas tales y tales por hechos ocurridos el día 6 de noviembre a las 3:22 de la tarde en la calle con carrera cuarta. Este documento ustedes, mi doctora, tendrían que ingeniarse este documento, así como me enviaron a ustedes a mí un documento que yo acabo de firmar que dice confidencialidad. También tendrían ustedes como empresa la herramienta pública para que a ese asegurado o a esa persona que va a tomar ese servicio con ustedes, él se sienta plenamente, ¿cómo le digo?,
representado, Seguro. Ajá. exacto, y esté tranquilo, seguro frente a la parte procedimental. La Pero hay idea, Fernando, discúlpame, la sí, idea, doctora. Fernando, es que como esto es una plataforma digital, efectivamente, en el momento que se llegue a un arreglo, allí digitalmente se firma el acuerdo y no solo se firma la transacción, sino que se hace el pago a través de la plataforma. Perfecto, perfecto. Sí, lo Pero, que quiero pero, que en este pero primer caso, yo quisiera que me respondieras una pregunta una inquietud dígame, que dígame. tengo. Y es, bueno, digamos eso en el evento de que digamos que sí, tú nos hiciste el ejercicio, que el tipo tuvo la culpa, no sé qué, llamaron al tránsito, se le llevan la moto, el carro, en fin. Pero habrán eventos donde el del carro, así el motociclista no haya tenido la culpa, porque es lo usual, el del carro dice, no, usted tuvo la culpa. Y como pues el motociclista no tiene ni SOAT ni tiene nada en ese evento, pues el Sí, tipo sencillamente dice, pues lo que tú estás diciendo, no, pues yo qué me voy a poner a pelear aquí. Pero mi pregunta es, uno pudiera, digamos, la multa por un SOAT, ¿cuánto es? la multa por SOAT, mi doctora, es de un salario mínimo, 30 Mm, salarios mínimos diarios. sí, porque es O que sea, aquí, es bastante elevada, ahí sí, fuera de la inmovilización. ahí sí lucha uno con la cultura con la cultura que Claro, tienen los claro. ciclistas de no protegerse, ¿no? Mire, y hablando de eso, porque ustedes van a tener que, en ese tipo de asesorías que ustedes van a hacer, que lo van a hacer virtual, y yo les recomiendo que hay casos donde definitivamente se requiere que ustedes hagan Sí, presencia en el lugar de los hechos. así es. Eso lo tengo. Entonces, una herramienta que yo les empiezo a recomendar de una vez, Código Nacional de Tránsito, para que ustedes vayan sopesando de qué manera vayan conociendo la parte de sanciones económicas, la sanción pecuniaria. A ver, el conductor de la moto estaba no portaba la licencia de conducción. La multa por no portar una licencia de conducción inductora puede estar en 140.000 pesos. Ujú. El asunto ahí es diferente. El asunto ahí sí amerita de pronto, bueno, la multa no es que sea tan costosa respecto a lo que es el valor del daño. Hagamos ese acuerdo económico ahí en el lugar de los hechos. Pero ya, por ejemplo, un SOAT vencido y la revisión técnico-mecánica vencida, estamos hablando de 2 millones de pesos. Ujú. Entonces ya el asunto ahí empieza como a complicarse, porque sale, perdónenme la expresión, sale más caro el caldo que los huevos. Claro. Y entonces, mi doctora, Código Nacional de Tránsito, Ley 769, título cuarto, artículo 131. Del título cuarto, artículo 131 del Código. Ese 131 tiene como 6 literales. Esa es la parte donde ustedes van a encontrar todo La lo que son las sanción. sanciones pecuniarias, para que de una vez vayan teniendo presente cuáles son las multas más costosas y además de ello, cuáles son aquellas multas que como sanción accesoria, aquellas infracciones que como sanción accesoria, también generan una inmovilización del vehículo. Ok, ok. Para artículo 131, literal D. Don Fernando, venga, le hago una pregunta. Ahora ahí hay un relativo. Perdón, perdóname, Carlitos. Dale. ¿Te hago la pregunta? Hazla, Carlitos, hazla. Listo, listo. Es que usted ahorita, don Fernando, usted ahora estaba hablando del costo de la grúa de la moto. Y sé que eso nos va a pasar mucho a nosotros y la otra vez estábamos averiguando. ¿Usted qué sabe si nosotros podríamos, como protegidos o protectores, podemos decirle al de la grúa, digamos, sí, listo? Él se le tiene que llevar la moto, pero exigimos que como se va a pagar la grúa entera, pues que no coloquen más vehículos al lado de la moto. Mi doctor, a ver, le devuelvo la pregunta y ustedes como abogado me lo van a contestar. Mire, el grave problema, y eso es una interpretación, no sé si es errónea, que tiene la mayoría de las personas, es lo siguiente. Mire, en el artículo 72 del Código de Tránsito
Eso lo tengo muy claro, es el artículo 72 del Código de Tránsito. En el inciso final de ese artículo dice: no se podrá remolcar más de un vehículo a la vez en una grúa. Eso lo dice claramente el inciso final del artículo 72. Pero, ¿qué es remolcar? Remolcar es arrastrar, llevar por tierra a un vehículo enganchado a una grúa. O sea, yo engancho el vehículo del doctor Carlos Andrés y lo estoy remolcando. Lo prohibido en las grúas es remolcar más de un vehículo. Cuando a mí me aparece la grúa tipo planchón, Niñera. exacto, y en ese planchón me lleva 10 motocicletas, él no las está remolcando, las está transportando. Claro que es un tema de interpretación. Pero ponle cuidado, según el pro, le digo, aquí los abogados son ustedes. Entonces, Es un tema de interpretación. ponle cuidado. Yo estoy segura Cuando que el espíritu de la ley sí era ese, que no hubiese más de uno en el... Pero póngale cuidado qué es lo que pasa. No estoy hablando como propietario de grúa, estoy hablando como la persona que ha leído el Código de Tránsito, y ustedes aquí son los abogados. Cuando yo le pido, por ejemplo, al propietario de una grúa que me muestre la licencia de tránsito, la capacidad de ese vehículo que tiene un planchón, se da para pasajeros o en toneladas. Se dan toneladas. Y si la capacidad en mi licencia de tránsito dice la capacidad de este planchón es de 5 toneladas, yo tengo toda la potestad del mundo para subir 5, 10 Ya, o 15 sí. grupos, pero existe algo que yo quiero que ustedes también tengan muy presente. Si bien es cierto, la capacidad de carga de esa grúa es para 5 o 10 motocicletas, quiero que apunten esto. Resolución 3027 del año 2010, junio 26. En esa resolución, mis doctores, ese es el manual de procedimiento en tránsito expedido por el Ministerio del Transporte. Y creo que es el título tercero, capítulo séptimo, donde dice: si bien es cierto, usted me puede subir mi moto de manera conjunta con otras 5 motos, antes de subir la motocicleta, me tiene que hacer un inventario, el cual debe estar suscrito por un agente de tránsito. Antes de subir la moto y antes de que la grúa empiece su desplazamiento hacia patios oficiales. Ese inventario debe estar suscrito por un agente de tránsito, el cual debe verificar las condiciones de la motocicleta antes de iniciar el recorrido, para que lo que esté apuntado en ese inventario no sea a simple capricho, dice la ley, del operador de la grúa. Listo. Pensemos en función, mis doctores, que se hizo el procedimiento como tal. Por ejemplo, el doctor Carlos Andrés decía: yo puedo pedirle que esa moto me la lleve, lo más probable es que le van a decir no. Listo, entonces hágame el favor y me le hace un inventario. Ese inventario debe estar suscrito por un agente de tránsito. Una vez llegue la moto al sitio de reclusión, digámoslo así, a los patios oficiales, la misma resolución 3027 dice que se debe hacer la revisión de ese inventario, porque en ese recorrido que hizo la motocicleta se pudo haber presentado otra serie de daños. Pensemos en función de que la moto llegó bien y de que el inventario, una vez analizado, la moto llegó en óptimas condiciones, no hubo un daño extra. Antes de ingresar la motocicleta a los patios, dice la misma resolución 3027 que se debe hacer una filmación de la motocicleta antes de ingresar a los patios oficiales. Entonces, miren, no es Fernando Taborda Olaya el que lo dice, es la resolución 3027 del año 2010, Ministerio del Transporte, primera autoridad de tránsito a nivel nacional, y esto, la verdad, mis doctores, es letra muerta. Eso nunca se hace. Pero ustedes, como son bien inquietos y van a descargar la resolución 3027 y se la van a devorar, y cada vez que necesiten de mi colaboración
van a contar conmigo, Fernando, en qué parte del código consigo esto, en qué resolución consigo esto. Tengan ustedes la plena convicción de que en tanto yo tenga la disponibilidad, yo les voy a colaborar. Entonces, ya ustedes van armando, van conociendo toda esta parte procedimental respecto a lo que tiene que ver con la inmovilización de vehículos. Entonces, mire que esa parte... Don Fernando, una pregunta. ¿La Dime. resolución es la 3025 o 3027? 3027 127. Del junio 2010. 26, año 2010. Ministerio de Transporte. Te hago otra pregunta. Bueno, esto sí ya es un tema de marketing y quiero, es simplemente porque quiero saber. Esas grúas, ¿sí? Eso no es del tránsito, ¿cierto? No, eso no, lo eso es subcontratan. eso es particular. Lo subcontratan. Y lo que pasa, mi doctora, es que todo lo que, digámoslo así, todo lo que sea recaudo, todo lo que gira en torno a matrículas, a registro automotor, el manejo de patios, cámaras de fotodetección, todo eso fue entregado en un contrato interinstitucional, si mi memoria no me engaña, el 16 de diciembre del año 2001. Sí, sí, sí. Entonces, o sea que ese tema del servicio de la grúa es directamente con servicios administrativos de tránsito, con el tercero. eso con el tercero. Sí, O sea señor. que uno pudiera hacer con ellos, porque tú me das una tarifa y me dices a la gente le cobran tanto, pero uno pudiera pensar en hacer algún tipo de alianza o convenio con ellos. No, pero es que no le vería el beneficio para ellos, porque usted sí o sí tiene que llevar su vehículo en esa grúa. Uno no tiene la facultad Sí, de no hay elegir. posibilidad porque el Código de Tránsito, mi doctora, cuando habla de la inmovilización, definitivamente se establece que es en esa grúa. Usted, por ejemplo, hablemos del caso de lesiones, no hablemos, mi doctora, del caso de daños, hablemos del caso de lesiones. El muchacho que simplemente sufrió una laceración en el brazo izquierdo. Eso es considerado lesiones personales. En el momento en que yo con mi moto choco el carro de la doctora Lucía, pierdo el control de la moto, se presenta ese deslizamiento y queda esa huella de arrastre metálico de la moto, pero también quedo yo con mis brazos totalmente lacerados, ahí ya es un caso de lesiones personales. Si bien es cierto, yo generé un daño de 3 millones de pesos a su automóvil, se prioriza el caso del daño corporal. Y ese daño corporal implica ¿qué? Inmovilización del vehículo. Porque es que ya no se maneja como un caso de daño, sino como un caso de lesiones. Entonces, quiérase o no, esa inmovilización se tiene que dar en una grúa. ¿Pero por qué dice uno? ¿Pero por qué razón si es que yo no me fracturé las piernas? Yo solito puedo encender la motocicleta y puedo llevarla, incluso pido que me acompañe un agente de tránsito si es que se genera la duda de que me voy a dar la fuga, le digo al agente de tránsito, usted mismo que yo voy a llevar por mis propios medios la motocicleta. Pues les cuento que eso no se puede hacer, porque la norma dice que definitivamente tiene que ser una grúa. O sea que si ustedes están hablando o han pensado de pronto, a mí me parece buena idea, llegar a hacer un convenio interinstitucional entre los señores, el pool de las grúas y la empresa de ustedes, y que eso sea, que le pueda traer un beneficio económico, no sé, yo poco No, es que no soy... le veo el beneficio, ¿sabes a quién? A bueno, los de las grúas, porque finalmente si la ley obliga, si necesariamente los van a usar, pues no, yo no puedo decir, es que entonces lo voy a usar a usted y usted me da una tarifa especial para mi protegido. No, no se podría, porque para ellos no le verían el beneficio. Al menos yo no se lo veo, no sé si tú se lo ves. no, es complicado, sí, es complicadito. La verdad es complicadito. El hecho es que de esa no nos salvamos. Una Eso se... preguntita, don Fernando. Pero, por ¿Con quién ejemplo, hablo? Manuel. Mi doc, cuénteme, mi doc. Bueno, entonces, por ejemplo, si llegamos y sucede el mismo hecho que tú estás narrando, que va el señor en la moto, se tropieza se choca con la camioneta
y hay un arrastre allí, el señor se lacera las manos, pero hay presencia de guardas de tránsito. Resulta que el lesionado, el de la moto lesionado, llega y dice, no, yo me siento bien, yo voy a llegar a un acuerdo con este señor y vamos a firmar en este momento un contrato de transacción. Sí. La función del guarda de tránsito queda bloqueada inmediatamente, o el guarda sí o sí forzadamente tiene que decir, no, yo voy a inmovilizar los vehículos. Mire, todo depende. Mire, ese procedimiento tal cual usted me lo está contando es la cosa más delicada del mundo. ¿Por qué razón? Porque ese señor agente de tránsito, él no es médico legista. Como para determinar si esa posible lesión puede generar o no puede generar una secuela más adelante. Entonces, permitir, digámoslo así, arreglo económico en la vía pública un poquito complicado, porque imagínese que eso de pronto trascienda, que uno llegue y diga, el agente de tránsito permita ese acuerdo económico. A ver, listo, van a conciliar, entre comillas, conciliar para no inmovilizar los vehículos, pero quedan pendientes lo que es el daño material. El impacto fue tan fuerte que el daño a la camioneta puede ser de 5 millones de pesos. Y de pronto, por razón del impacto, los telescópicos, las barras delanteras de esa moto quedan totalmente deterioradas y eso vale su dinero, 2 millones de pesos, 1,5 millones, 2 millones de pesos. Pero el muchacho conductor de la moto dice, yo me siento bien. Entonces, se puede presentar esta opción. Como hay lesiones personales por el conductor de la moto, entonces conciliemos las lesiones y que quede aparte lo de los daños materiales, porque los daños materiales son 5 millones de la camioneta y 1,5 millones de la motocicleta, pero podemos subsanar lo que es el daño corporal. Y uno permite ese arreglo económico por las lesiones. E imagínese, mi doctor, que a los 3 días le digan a usted, el motociclista se murió por un desprendimiento renal. Y ustedes admitieron ese tipo de arreglo en la vía. Ahí se mete en un problema el agente de tránsito, se meten en problema ustedes, porque lo primero que van a decir es, y ustedes son legistas para haber permitido. O sea que ese tipo de procedimiento que gira en torno a lo que son las lesiones personales, eso es bien, pero bien delicado. ¿Por qué? La adrenalina es una cosa muy seria. Usted con la adrenalina en el cuerpo, usted dice, yo no siento nada. Dime. Que con la adrenalina no siente nada. Exacto. Es a los 3 días donde yo tuve una compañerita abogada, qué pesar, Pamelita. Y Pamelita conducía motos, se chocó contra un conductor de taxi. Ella, muy mal geniada, se levanta del piso, coge el casco, encuella, perdónenme la expresión, al conductor del taxi, lo saca por la ventanilla del taxi. Eso fue en la carrera. Ah, se cayó. Aló. Ahí volvió. Ah, bueno. Don Fernando estaba silenciado. Espérate que te coja el audio. ¿Ahí estamos bien? Ya. Ya, Fernando, ya. Ah, bueno, entonces ¿Encuelló al taxista y qué? le da repetidas veces con el casco y después de calmarse, después de 10 minutos, se desploma y muere. Ay, no. Y fue la adrenalina. Decía el médico legista, es una reacción propia del ser humano. Ella estaba tan enardecida, tan molesta con lo que había pasado, que la adrenalina la llevó a que se molestara con el señor, a que lo agrediera, y después de que se fue calmando la adrenalina, pierde el control de su cuerpo y ahí sí fallece. Decía el médico legista, ella ya está, lo que pasa es que la adrenalina no le permitía al cerebro determinar de que estaba desconectada. Ay, qué Y eso es lo que puede pasar
con aquellos casos de que tranquilo, no se preocupe, simplemente fue un rasponcito, pero como nosotros no somos legistas ni somos médicos, nosotros no sabemos qué tipo de secuelas puede tener ese tipo de lesión. A los 3 días nos pueden llegar y decir, no, qué pena con ustedes, pero mire que yo tengo es una fisura en el hueso fémur. Entonces nosotros permitimos ese tipo de arreglo. Y el caso se pasó por daños y se concilió por daños y resulta que eso ya después tiene que ir Tenía a un esa tema de lesiones, sí. Sí, eso es Eso delicado. Ah, bueno. es bien Sí, eso delicado. sí lo tenemos claro, eso es delicado. Hola. Sí, Entonces nosotros podríamos en un momento dado, lo que sí podemos hacer y creo que en algunas circunstancias, de hecho la otra vez me pasó algo parecido, es que llega el guarda de tránsito y se va con el guarda de tránsito hasta la clínica y sí, me parece. con el de la moto y con el del carro, y entonces allá le hacen una valoración. Esa es una muy buena idea. Aquí es donde va mi pregunta. El, 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 el guarda de tránsito, ¿cuánto tiempo está obligado a esperar para no llevarse los vehículos? ¿Cómo es ese procedimiento allí? A ver, si yo fuera agente de tránsito, yo no trasladaría los vehículos a patios hasta que yo no conozca de la historia clínica del lesionado. Exacto. ¿Ya? Porque es que puede que el médico llegue y me diga, mira, lo que pasa es que las lesiones dan para una incapacidad de 2 días. Entonces, pensemos en función de algo. Amerita abrir todo un proceso judicial por lesiones personales culposas, por una incapacidad de 2 días. Ahora, la pregunta es esta. ¿Amerita la querella? Segunda pregunta. La fiscalía, o sea, ¿me permiten que yo querelle por una incapacidad inferior a 30 días? Creo que no lo admiten. Porque es que no podemos poner a rodar todo el engranaje judicial por una incapacidad de 2 días. Entonces, simplemente, hombre, conciliemos la incapacidad. Después de que tengamos la historia clínica muy clara, fueron 2 días de incapacidad. Vean, señores, lleguen a un acuerdo económico, cuánto le gana a usted y cuánto le corresponde de indemnización, si es que realmente es el responsable de ese accidente de tránsito, indemnícelo entre comillas aquí por esos 2 días de incapacidad y manejemos esto como daños para que cada uno coja su carro y después ven cómo concilian los daños materiales de sus vehículos sin necesidad de que estos se vaya a patios oficiales. Hay accidentes de tránsito Ahí hay una preguntita, señor Fernando. Y es que uno a veces ve guardas de tránsito que se cierran a la banda y dicen, no, los vehículos se van inmovilizados inmediatamente. Pero según como tú lo dices, Tú lo que analizan quieres lo que saber, Manuel, es la norma. Sí, la norma y por qué algunos guardas llegan y se cierran a la banda y dicen, no, yo no me voy para el hospital, no voy a que le hagan una valoración de cuánto va a ser la incapacidad, sino que yo me llevo los carros para los patios y ustedes ya miran allá a ver cómo van a solucionar. Yo le digo una cosa, mi doctor Manuel, por norma, por ley, cuando hay acciones personales, los vehículos quedan a disposición de la fiscalía. Todo depende del criterio. Yo, Fernando Taborda Olaya, haría la vuelta, voy, hago el acompañamiento, porque ¿para qué afectar de esa manera a los involucrados? ¿Para qué poner a caminar todo un engranaje judicial por una incapacidad de 1 o 2 días? Yo, la verdad, veo que eso no lo amerita, pero por ley, siempre que hablemos de lesiones, se trasladan vehículos a los patios. Allá la fiscalía que determine si abre o no abre el proceso judicial, ya verá el lesionado si instaura o no instaura la querella, para eso tiene 6 meses, pero por ley, se deben trasladar vehículos a los patios, todos los vehículos involucrados. De allí la importancia, perdón, Fernando, Sí. de allí la importancia, Manuel, Rigo y Carlos, allí es donde entra a funcionar la idea.
Aló, aló. Es en esos casos donde ellos requieren el acompañamiento, como dice Fernando, presencial. No todo puede ser virtual. ¿Están Esos son cortando los la comunicación eventos, o? esos son los eventos donde debe ser presencial. ¿Perdón, Rigo? Hola. Yo por Creo mi que- parte estoy escuchando perfectamente. O No, yo sea, creo que es que Rigo tiene mala señal, creo yo que sé, porque yo también escucho perfecto. No son vacíos. O Rigo está en otra cosa. Es que ponga silencio al micrófono. Bueno, entonces esos son los eventos. Pero entonces sí Fernando. queda discrecionalidad del guarda hacerlo, pero pues él tiene toda la autoridad y No, toda no, esa la... discrecionalidad es Claro, obligación. Lo que pasa es que si el guarda, bueno, sí, a discrecionalidad debe, entre comillas. ¿Por sí, qué? entre Porque la comillas. ley No, lo yo sí obliga que... a ponerlos a orden de la No, yo fiscalía. estoy aquí, pero los escucho entrecortados. Pero bueno. Sí, Sí, por norma, el procedimiento es traslado a los patios. sí, Por aquello de los experticios técnicos. ok. Y es algo que se tiene que hacer. Lo que pasa es que sí depende, uno tiene que tener como ese criterio. Y yo pienso que ese criterio lo da la experiencia misma. Sí. Pero si nos ceñimos a la Don norma, Fernando, qué artículo de la norma habla de ello? vean, el artículo, lo que pasa, mi doctor, es esto. Vámonos al artículo 162 del Código Nacional de Tránsito. El artículo 162 del Código de Tránsito, si de pronto ustedes lo tienen ahí a mano o lo piensan descargar, habla de una figura que se llama la compatibilidad y analogía. Cuando hacemos referencia o estamos leyendo ese artículo 162 que hace referencia a la compatibilidad y analogía, dice que todas las normas consagradas en el Código de lo Contencioso Administrativo, Código Penal, dice Código de Procedimiento Penal, habla del Código de Procedimiento Civil, actualmente Código General del Proceso, serán aplicables. Todas las normas consagradas en estos códigos serán aplicables a todas aquellas situaciones que no estén reguladas en el Código Nacional de Tránsito. Mis doctores, cuando ustedes quieran saber, por ejemplo, de la parte procedimental por accidentes de tránsito, todo eso está consagrado en el artículo del artículo 142 en adelante, que es donde le habla de daños, lesiones y de casos de homicidio. Pero ahí en ese artículo 140, 142, 43, 44 y 45, ustedes no van a encontrar en el Código Nacional de Tránsito que se estipule que los vehículos involucrados en casos de lesiones y homicidios deben de ser trasladados a los patios. Ahí no aparece eso. Entonces nos debemos remitir a el Código de Procedimiento Penal, Ley 906. Y la Ley 906 es la que nos habla de esa figura del comiso, que es que los vehículos involucrados en accidentes de tránsito serán homologados a macroelementos probatorios y por ende quedarán a disposición de la Fiscalía. ¿Por cuánto tiempo? Máximo 10 días. Entonces, en todo caso de lesiones, si yo me ciño a la norma, ese vehículo tiene que quedar a disposición de Fiscalía. Y la Fiscalía va a ordenar ¿qué? El experticio técnico que lo haría, en este caso es el Centro de Diagnóstico Automotor. El objetivo, verificar frenos, llantas, luces, dirección y suspensión del vehículo automotor involucrado en el accidente para descartar aquella figura de la famosísima falla mecánica. Y posteriormente hago entrega del vehículo al propietario o tenedor del mismo. Pero eso es lo que dice la norma y si vamos a hacer así, nos vamos a ceñir al espíritu de la norma, a la norma como tal, se presume que siempre que haya lesiones personales, ese vehículo tiene que ir para los patios. Pero yo pienso que hay lesiones que no ameritan eso. Pero ese es mi criterio. Eso es lo que piensa Fernando Taborda. O sea que cuando la gente de tránsito, como dicen, quiere ser muy pegado a la norma, se van para los patios y se van para los patios, la verdad, la ley lo está avalando para que... Claro.
Él simplemente está ejecutando la ley. Bueno, Sí. o sea que allí ese es un tema, por eso digo yo que esos son los temas, los casos en donde sí debe haber un acompañamiento, porque es un tema negociable, entre comillas, con el guarda. Y no tanto con el guardamito, yo diría que eso más bien es entrar a concertar con el tercero, ¿no? Sí, claro, claro, pero para Con el que él... tercero. Y si ese tercero, por ejemplo, tiene el acompañamiento de Seguros del Estado, de Alguna Sura, por decir aseguradora. algo, muy seguramente entre la doctora Lucía y Fernando Taborda Sura vamos a llegar a ese acuerdo. Y le vamos a decir a la gente de tránsito, ¿sabes qué? Pues los daños sí son cuantiosos, levántame el informe policial porque las compañías aseguradoras lo exigen. Pero vamos a manejar esto como solo daños. Ok. Bien. Bueno, Manuel. Manuel, de las inquietudes que tuvimos en el último comité, ¿tienes anotado ahí el acta como para que aprovechar a Fernando que nos ayude con eso? Espérate, yo las reviso, yo abro el archivo, es que no tengo el archivo abierto todavía. Pero entonces, venga, yo le quería preguntar algo, ya que estamos hablando ya las abro y Dale, hablamos dale, sobre ello. tranquilo, tranquilo. Lo que quería preguntarle, don Fernando, es, por ejemplo, en el caso, porque sé que sucede también, es que el guarda inmoviliza los vehículos finalmente porque, pues en algunos casos, él aplicó la norma de forma estricta o también porque llegó y se trasladó con los carros montados en la grúa hasta la clínica y entonces la clínica dijeron, no, haciendo la valoración del paciente nos demoramos 10 horas y entonces el guarda finalmente llega y traslada los vehículos a los patios. Pero Ajá. entonces sé que hay un margen de tiempo para que no se eleve el caso ante la fiscalía, sino que las partes lo puedan cuadrar a través de un contrato de transacción. Esa temporalidad es como de 3 días, si no me falla la memoria y si soy exacto con lo que estoy diciendo. Hay un margen allí, es cierto que se puede, en el que las partes pueden llegar a una transacción sin intervención de la fiscalía. No, yo no conozco ninguna norma que hable de eso. Porque es que a mí la otra vez me pasó, le pasó más exactamente a mi mamá. Ella llegó y atropelló un motociclista. Sí. Finalmente, la señora que resultó lesionada, la que iba en la moto, se la llevaron para la clínica San Fernando, allá la estuvieron valorando, el guarda nos esperó con los carros montados en la grúa, pasaron 3 horas y el guarda dijo, no, yo ya no espero más y yo me voy, me llevo los carros. Se llevó los carros y entonces nosotros ya, los carros, vehículo, moto y automóvil, se fueron para los patios de tránsito y en los patios de tránsito accedieron a entregar los vehículos sin la orden de entrega por parte de la fiscalía, que en ese caso sería la idónea para hacerlo, y se remitieron únicamente a un contrato de transacción que exigían entre la víctima y su agresor. Mire, la verdad, mi doctor, yo no conozco en ninguna parte. Yo conozco que se hable de 72 horas para ver eso. Mire, ¿qué dice el artículo 144 del Código de Tránsito respecto a la parte procedimental? ¿Cuál es el primer documento que debe diligenciar el agente de tránsito? Algo que se llama el IPAT, Informe Policial Accidente de Tránsito. La norma es clara, la norma dice que los involucrados tienen derecho a la copia inmediata del informe policial. Empecemos por ahí. Si la doctora Lucía y el doctor Manuel se involucran en un accidente de tránsito, independiente que sean daños, lesiones u homicidio, los involucrados, Lucía, Manuel, el agente de tránsito, don Fernando Taborda Olaya, la norma dice en el artículo 144 que la copia de ese IPAC tiene que ser inmediata. Y la doctora Lucía se aprendió ese artículo 144 y me dice, señor Fernando Taborda, necesito la copia de mi informe policial. Y le digo, pero es que yo me demoro como 3 horas. Me dice, no importa, yo lo espero. Se va a demorar 3 horas diligenciando el IPAC, me hace el favor y yo lo espero, pero me entrega mi copia de manera inmediata. Respecto a esa información, yo se la tengo que entregar al organismo de tránsito. ¿Al cuánto tiempo?
máximo 24 horas, pero ya es al organismo de tránsito. Ya el organismo de tránsito verá si él manda copia de eso a un centro de conciliación, porque el centro de conciliación lo exigió, porque la doctora Lucía pidió una cita para conciliar todo lo que eran los daños ocasionados o llegar a ese acuerdo económico en un centro de conciliación. Y respecto a instaurar la querella, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tengo según el Código de Procedimiento Penal? Ahora soy yo quien pregunta a los abogados. ¿Cuánto tiempo tengo yo, quien fue que sufrió el daño corporal, para instaurar la querella según el Código de Procedimiento Penal? Son 6 meses que tienes para instaurar la querella. Perfecto. Pero el hecho de que yo tenga 6 meses para instaurar la querella, salvo que yo sea menor de edad, porque cuando es un menor de edad, ustedes saben que oficiosamente se tiene que remitir eso a Fiscalía, porque a eso ya le metió la mano Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se maneja el Código de Infancia y Adolescencia y eso se vuelve un dolor de cabeza. Que en resumen lo peor que le puede pasar a uno es involucrarse con un menor de edad en un accidente. Entonces, ¿qué pasa? Independiente de que yo tenga los 6 meses para instaurar la querella, los vehículos se tienen que inmovilizar porque yo no puedo llegar y decir, es que como no hay querella, entonces no doy orden de experticio técnico, porque en 6 meses me arreglan un carro y me lo dejan en perfecto estado mi carro. O sea que yo no entiendo de dónde sacaron algunos agentes de tránsito que tengo 3 días para tomar la decisión si los envío o no los envío a los parches. Eso es bien delicado. Yo, la verdad, no conozco norma alguna que hable de 72 Bueno, horas. a mí me pasó en su momento y no tocó ir porque, pues, en el momento, o sea, lo que pasa es que aquí hay algo, ¿no? Igualmente, al momento de llegar a una transacción entre las partes, dentro del mismo contrato de transacción queda incluido la no presentación de una querella. Por tal razón, la puesta a disposición de la Fiscalía de los vehículos y del accidente, del hecho como tal, no es de potestad, si bien te estoy entendiendo, no es de potestad del guardia de tránsito, sino que es la propia víctima la que va ante la Fiscalía y dice, yo sufrí un accidente de tránsito, me amputaron un dedo de la mano en el hecho y estoy veniendo a presentar una lesión, una querella. Y los vehículos se encuentran a disposición de los patios de tránsito. Es en ese mismo momento, según estoy entendiendo, que la Fiscalía se apropia del caso y es la que ordenará la entrega de los vehículos. Si la Fiscalía no hay de por medio una intervención de la Fiscalía a través de la querella que estamos hablando, pues lógicamente la Fiscalía no va a tener ninguna injerencia y esa voluntad de las partes que queda, o a discrecionalidad de las partes que queda la entrega del vehículo. Sí, tú tienes toda la razón, mi doc, pero bueno, manejémoslo bajo la otra óptica. Es que yo no quiero que ustedes se vayan a meter en líos. La verdad, porque es muy probable que de pronto se encuentren con aquel abogado, con aquel profesional de derecho que está representando a la contraparte que es demasiado vertical frente a la interpretación de la norma. Y que, por ejemplo, llega y diga, bueno, señor agente de tránsito, ¿y usted como a razón de que no trasladó los vehículos a los patios? Le quiero recordar el artículo 6 de la Constitución Política. ¿Usted está pecando por omisión o por extralimitación de funciones? Porque le voy a hacer un seguimiento como servidor público. Eso es muy delicado. Es bien, pero bien delicado. Entonces, acá hay unas cosas que yo no sé, yo diría que como manifiesta la doctora Lucía, se requiere definitivamente la presencialidad de uno de ustedes en el lugar de los hechos y concertar todo ese tipo de procedimiento, concertarlo allá con el abogado de la contraparte y tiene que ser de una manera muy sutil que no vaya a desprenderse de pronto aquella figura de la omisión o extralimitación de funciones de un servidor público, porque hay abogados que son tenaces.
Pero bueno, aquí hay un elemento importante y está a favor nuestro, que es que nosotros somos los abogados casi siempre del perjudicado, ¿no? Sí, de la víctima, digámoslo así. Claro, el cuestionamiento del abogado siempre va a venir frente a una omisión de parte del guarda, pero cuando se esté favoreciendo es al victimario. Pero como nosotros somos los abogados de la víctima, pues entonces si vamos a manifestar nuestra consideración o nuestra aceptación a que los vehículos no se trasladen, porque es que qué es lo que pasa, ¿no? Eso puede ser, eso es y a mí me pasó la otra vez. Eso es un elemento de juego para lograr un arreglo en un momento dado. ¿Por qué? Ajá. Porque uno, por ejemplo, como dueño de un vehículo, se accidenta con un tipo de una moto y el tipo de la moto está empecinado que sí, me está doliendo mucho y vámonos para la clínica y toda la cosa, y llegamos a la clínica y allá sigue, le hacen todos los exámenes y resulta que no sale nada, pero sigue diciendo que le está doliendo y que, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el guarda inmediatamente tiene que proceder a inmovilizar los Sí, vehículos, claro. Sí. ¿correcto? Pero entonces ahí es donde ya uno va a entrar a decir, como abogado, mirándolo desde esta otra perspectiva, decir, venga, hágame un favor, el señor está dispuesto a que, porque a mí ya me pasó y jugaron con esa necesidad mía, diciéndome, bueno, al señor hay que pagarle una plata para que él de pronto no le siga doliendo más, ¿no? Y entonces a uno le toca llegar, y porque el que más se preocupa es uno que tiene su carro, y el de la moto, pues en últimas va y viene, pero tiene la expectativa de llegar y ganarse 2 o 3 pesos. Entonces llegan y juegan con la necesidad de uno, y uno llega y tiene que sacar 500 o 600.000 pesos para evitar que su carro se lo vayan a inmovilizar, porque precisamente le preocupa a uno cuánto tiempo va a permanecer allá y cómo va a sufrir algún perjuicio, un daño, un Claro, desmantelamiento o alguna de estas cosas. pero Pero yo, aquí viene un componente, aquí, perdóname un segundito, Nando, aquí viene un componente, Manuel, y para todos, que aquí en la línea de servicio que nosotros vamos a brindar, vamos a defender tanto la víctima como también en un momento determinado ese mismo motero puede haber ocasionado, ¿sí? ¿Sí? Del victimario. Entonces, ahí tiene que estar en ambas líneas en un momento determinado. Lo que queda totalmente claro, lo expuesto por don Fernando, es que es un tema que el guarda, si aplica la norma y la ley, indudablemente tiene que mandar a decomisar los vehículos, a inmovilizarlos y listo. No hay nada tutía que valga. Pues precisamente lo que hay que capacitar es abogados, y todo ese tema es para darle el manejo que tú estás diciendo, independientemente de la orilla en que se encuentre el motero o el protegido. ¿Sí? sí, a mí me parece muy delicado. Y ya cuando, por ejemplo, existen, que yo lo interpreto más bien como un tipo de presión. A ver, lo que pasa es que la contraparte está pidiendo 500, 600, 700. Yo le digo una cosa. Si a mí la persona que es víctima de un accidente de tránsito, aquel conductor de moto que ya me está saliendo con el cuento de que requiero es 500, 600, 700.000 pesos, y que me considero de esa manera indemnizado, entre comillas, si a mí me salen con esa, ¿sabe qué hago yo? Listo, entonces conciliemos, pero frente a fiscalía. Claro, De una. claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué platica, amigo? Conciliamos, pero conciliamos frente a un fiscal para que exista, hasta ahí llegue cualquier otro tipo de procedimiento que usted me quiera establecer. Porque más, porque yo le doy 600 y yo he conocido casos donde a los 4 días dicen, vea, qué pena, yo sigo enfermito yo y necesito otros 400 más. Y al mes es que necesito 1.000.000 porque el asunto se me fue complicando y empieza ese dolor de cabeza de que ese accidente se me convirtió, se me creció ese nada. Entonces, pero no hay un acta de transacción. Sí, claro, la transacción cubre todo eso. Pero, a ver, mis doctores, recuerden algo. Claro. El Código de Tránsito habla de la figura de conciliación. Bueno, Ustedes en ninguna parte van a encontrar el arreglo formal, el acta de desistimiento, eso no figura en el código. ¿Qué es lo que nos ciñe y a qué nos vamos a remitir? Interesante. No sé si la ley 640 del año 2000, la ley de conciliación, todavía está vigente. Sí. Bueno, entonces, a eso es que me remito. Y el artículo 142, 143 habla de que ante la no conciliación
siempre me hablan de la conciliación. Y la conciliación, ustedes saben, es una cosa totalmente diferente a aquel arreglo formal que se puede dar en la vía pública. Mire, yo no es que quiera ser más papista que el Papa, sino que es que la norma es la norma y yo les estoy dando a conocer, que creo que ese era el objetivo de este ejercicio, lo que está plasmado en el código. Pero a ver, Fernando, a ver si entiendo. Sí. Entonces, bajo lo que nos estás diciendo, ese documento o esa acta de transacción, dices tú que no es, ¿no? Que es conciliación. Conciliación. El acta de transacción como tal no existe en el Código de Tránsito. No aparece consagrado. Pero no se puede hacer una analogía con la transacción. Código civil. Exacto. No, por eso les digo, mis doctores, aquí los abogados son ustedes. Simplemente les estoy planteando lo que consagra el código. Lo que pasa es que lo que yo entiendo, perdóname Fernando, si de pronto entiendo bien el sentido de Lucía, es que de acuerdo a la reglamentación de tránsito, todo lo que se firme, sí, que no sea delante de la autoridad, en el tema de ante la autoridad competente, sí, pues queda un vacío de que esa persona el día de mañana puede ir a reclamar más. Sí, lo que se firma en el momento queda el vacío. Eso es lo que tenemos que ser claros nosotros. ¿Sí? Que es lo preocupante. Si ustedes me permiten, ¿me están escuchando en este momento? Sí, señor. Sí. Voy a leerles literal lo que consagra ese artículo al que yo la corregí para que ustedes como profesionales del derecho le den la interpretación. Ya, regálenme un segundito. Aquí está. Es el artículo. ¿El artículo qué? 143 del código. Ya estoy abriendo el código y se lo voy a leer tal cual aparece consagrado. Yo lo tengo aquí, ¿verdad? Ah, sí, mi doctora, listo. Dice, en caso de daños materiales en lo que resultan afectados, solo afectados, vehículos, inmuebles, cosas, animales, y no se produzcan lesiones personales, será obligación de los conductores detenerse y presentar a la autoridad en el lugar de los hechos todo. El documento, la licencia. Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en los centros de conciliación legalmente constituidos y acudir a las compañías aseguradoras previa extensión de un acta que suscribirán las partes. Pero miren, la cual tendrá calidad de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo. Eso dice el 143. Ahora, mi doc, vamos a remitirnos al 144. En los casos en que no fuere posible la conciliación entre conductores, el agente que conozca del hecho levantará un informe descriptivo de sus pormenores. En resumen, ¿qué nos está diciendo la norma? La norma nos dice, siempre se deben conciliar los intereses. Si no hay conciliación, me dan esa primera opción. A ver, concilien sus intereses en los centros de conciliación legalmente constituidos. El acta de conciliación prestará mérito ejecutivo porque es considerado cosa juzgada. Fiel copia de la ley 640. Pero en el momento en que Fernando y el doctor Manuel no llegan a esa conciliación, ¿qué hace el agente de tránsito? Levanta el informe policial con copia inmediata de los interesados. Ahora, la norma plantea eso. Ahora, ya ustedes como abogados busquen la figura donde puedan homologar eso que plasma el 143 y 144 en el código e invéntense la figura que reemplace esa figura, valga la redundancia, de la conciliación. Ya son ustedes los abogados los que, no sé, se inventarán. Porque ese documento de conciliación, cuanto se hace obviamente ante un centro de conciliación, pues con la autoridad de tránsito pertinente, sí tiene, sí presta mérito ejecutivo en primer lugar y tiene y hace tránsito a cosa juzgada. Cosa juzgada. Pero yo no sé si un acta de transacción como la que nosotros habíamos previsto,
que se pudiera hacer en el lugar del accidente o de los hechos por acuerdo entre las partes. Yo creería que sí, porque eso es lo que hacen las compañías de seguros, ¿no? Lo que pasa es que yo pensaría que ahí queda un vacío porque frente a daños materiales, pues obviamente cada parte es autónoma de conciliar sus daños. Yo pensaría que no queda cubierto es el tema de daño de afectaciones de salud o daños posteriormente con contingencias de salud. Todo puede quedar cubierto ahí, Rigo. Mira el artículo 2469 del Código Civil, dice lo siguiente: la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Un litigio eventual es el que se deriva de un accidente de tránsito. Y más adelante el artículo 2400, permítame un momentico, pero verifico que se me perdió aquí. 2483 del mismo código dice lo siguiente: la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o rescisión de conformidad a los artículos precedentes. Entonces, dentro de ese marco, la transacción cumple el mismo fin que cumple el contrato, la diligencia de conciliación. Correcto, pero entonces uno la hace. Lo que pasa es que ahí en ese contrato de transacción tiene que quedar todo muy bien blindado, todo muy bien abarcado, que resulta que lo que ahorita el señor Fernando decía es que el señor llegó y firmó un contrato de transacción y resulta que dijo que no, que era una sola laceración, pero a los 15 días se murió. Pues eso, allí no se puede renunciar a la investigación por homicidio, pero sí se puede, en esa transacción se está renunciando a todos los perjuicios derivados del accidente de tránsito. Por tal razón, los temas económicos que el señor tuvo que después del accidente irse donde un médico y que los gastos médicos le costaron 10 millones de pesos, inmediatamente uno saca su contrato de transacción y le dice: mire, qué pena, yo aquí precaví cualquier contingencia futura, cualquier disputa jurídica futura, y esto hace tránsito a cosa juzgada, aquí no pasa nada, ustedes no me pueden venir a cobrar a mí un solo peso. Pero, doctor Manuel, perdone, yo lo interrumpo. Listo, vamos a pensar en función de que tal cual usted lo consagra o lo consagra el Código Civil, que me imagino que es el Código Civil el que nos acaba de leer. ¿Qué sucede cuando Fernando Taborda Olaya hace la transacción por 6 millones de pesos y se declara indemnizado? Pero resulta que días más adelante fallece y se presentan los hijos del occiso y se consiguen a un abogado que es experto en lo que es reclamación y proyección de lucro cesante y productividad, y viene y le reclama a usted porque es que resulta que Fernando Taborda ganaba 7 millones de pesos al mes y resulta que era productivo hasta los 68 años y cuando se generó el accidente tenía 58. Y entonces yo hice una conciliación por 10 millones, pero resulta que ese lucro cesante futuro, esa proyección de vida, esa indemnización por esos 10 años que me faltaban a mí de productividad y que están reclamando mis herederos, mis hijos, ¿en qué termina ese cuento? Aquí el 2481 del Código Civil dice que el error de cálculo no anula la transacción, solo da derecho a que se rectifique el cálculo. Yo lo interpreto. Sí, pero ahí viene un tema económico. Sí, yo entiendo lo que vos decís. Exactamente. A ver, aquí queda totalmente claro que frente a los componentes económicos queda blindado y sería la figura del contrato de transacción. Pero entiendo a don Fernando en decir que y siempre va a existir el vacío de que hacer un contrato de transacción sobre eventos futuros de no la muerte, digamos una complicación renal, de cantidad de cosas que se pueden generar por un accidente de lesiones personales, pues obviamente eso el día de mañana, pues sencillamente no podía transarlo porque en ese momento no tenía la información, pero el día de mañana que tenga los hechos, borra ese contrato de transacción porque hicieron eventos consecuencia de ese accidente de tránsito. Entonces, lo que le logro entender a don Fernando es que si bien la figura de transacción puede delimitar y evitar para el protegido, blindarlo frente a reclamaciones económicas, frente a daños materiales, no queda muy blindado, podemos decirle eso, pero no queda muy blindado frente a reclamaciones de salud económica, frente al tema de salud en ambos estados.
pienso que es como la... Me corregirá si es así. Yo estoy pensando... Doctor Rigoberto, permítame un segundito. A ver, ustedes muy amablemente me invitaron porque tienen en mente crear una empresa y genial. Qué chévere que ustedes estén pensando en eso. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo estoy como proyectándome todos los posibles riesgos, digámoslo así, en los cuales ustedes pueden quedar incursos por respecto a este tema. Entonces, yo me estoy como adelantando a lo que probablemente les pueda suceder. Entonces, no les estoy cuestionando, les estoy como, perdónenme la expresión, pellizcando un poquito y diciéndole, vea, mi doctor Manuel, sí, eso lo dice el Código Civil respecto a la transacción que hace tránsito a cosa juzgada, y la doctora Lucía dice que entonces sí se puede homologar a una conciliación. Pero mi doctora Lucía, mi doctor Manuel, ¿qué pasaría si de pronto sucede esto? Y eso es lo que ustedes tienen que llegar, ya como empresarios, a nivel de profesionales del derecho, tienen que llegar y botarle corriente y decir, bueno, pero ¿qué sucedería si nos encontramos con este caso? Miren, yo trabajé para un pool de abogados, al igual que son ustedes, haciendo conceptos técnico-jurídicos y haciendo asistencia al lugar de los hechos. Me retiré, la verdad, porque me tocaba trasnochar y pues, tenía otra serie de actividades y dije, si bien es cierto me pagaban bien, me estoy desgastando físicamente. Pero hay cosas que por razón de la experiencia yo observaba en estos casos de accidente, y recuerdo mi época en que yo fui guarda de tránsito, les estoy hablando, yo creo que más de uno de ustedes ni siquiera había nacido, les estoy hablando del año 1985, cuando usaba yo el uniforme, y no fue mucho tiempo lo que uno uniformado, pero hay cosas, hay casos en que lo cogen a uno y lo marcan, y son casos que uno nunca olvida. Casos donde yo iba y conocía el hecho y lo pasaba por daños, y a la media hora me llamaban de la clínica de los remedios, me decía, señor, se murió. A la media hora. Y yo decía, pero ¿por qué si yo hablé con él y él me dijo que levantara el caso por solo daños, y resulta que a la media hora me llaman y me dicen que se me murió? Entonces yo decía cosas de esas tan delicadas, y decía, yo haber admitido ese tipo de arreglos económicos en la vida pública, donde hablé con un par de señores que muy amablemente conciliaron sus intereses, y a la media hora me llaman y me dicen que se me murió uno de los dos. Entonces, eso es muy, muy delicado. Yo me gano la vida enseñando normas de tránsito y haciendo conceptos jurídicos, técnico-jurídicos para la fiscalía, los jueces penales y civiles. ¿Y saben de qué vivo? De desvirtuar los informes policiales de los agentes de tránsito. En eso me gano yo la vida, cogiendo un informe policial y sacándole los más mínimos detalles para desmoronar y tumbar una hipótesis, por mencionar algo. Entonces, este asunto es de estarlo estudiando día a día. Yo, como técnico en tránsito y transporte, les aporto mi humilde conocimiento, pero es rico trabajar con abogados porque ustedes son los que cogen todo ese ámbito jurídico y rodean todo lo poco que yo les pueda dar a conocer. Y tienen que visualizar lo que pueda suceder cuando ustedes ya empiecen a desempeñarse como aquellas personas que van a representar a todos aquellos que van a ser, digamos, sus afiliados a la empresa. Es bien delicado, pero muy, muy delicado. Me ofrezco cuando ustedes necesiten de mi colaboración para un informe policial, cualquier cosa, con muchísimo gusto. Pero este tema del tránsito es extremadamente delicado. Yo siempre he cuestionado por qué en las facultades de Derecho no le enseñan a los profesionales el Código de Tránsito. Yo también he cuestionado eso. Siempre he cuestionado eso. Yo me he sentado en procesos judiciales y he desvirtuado las teorías que manejan los abogados fácilmente, aprovechándome de ese desconocimiento. Así es. Entonces, por ejemplo, los aportes que ha hecho el doctor Rigoberto, sin entrar pues a meterme, a generar malestar entre ustedes 4, entre ustedes 5, me parecen como que muy aterrizados, ¿no?
muy aterrizado. Sí, ¿no? No, lo que tú dices es Se cierto. trata de construir, como bien dice usted, don Fernando, escenarios que nos brinden para prestar un buen servicio, que es lo que queremos hacer. Claro, claro. Eso es. Bueno, me quedan 20 minuticos. Aprovechemos este tiempito. Manuel, miremos lo del última acta, por favor. Son las 4:22. ¿Qué horas son las 4:22? Estaba 35, 40 minutos. Eso, sí, 40 minutos. Bueno. Este tema es largo, este tema es larguísimo. Sí, bueno, acuérdese que lo habíamos dividido en 3 temas, ¿no? De que hay lesionado, no lesionado y todo. No, lo que yo estaba viendo aquí ya, el asunto que hablamos nosotros fue caso en que no se necesita abogado presencial, por ejemplo, cuando se trata de un accidente menor, daño de un direccional de la moto, daño menor, en caso de que el dueño del carro no quiera pagar, en ese escenario se envía al abogado. En cualquiera de los dos casos, el del carro debe pagar a través de una pasarela de pagos, bueno, eso ya es un tema allí. Pero, por ejemplo, hablábamos un caso hipotético y es, por ejemplo, cuando el señor del carro está echando reversa y llegó y golpeó una moto. Y la moto ni siquiera está el dueño ahí y le partió los direccionales. A ver, demuéstremelo. Yo le saldría con ese cuento. Demuéstreme que fui yo. El que le partió los direccionales. Sí, claro, pero entonces, pero partiendo del hecho que sí, que se sabe que fue el tipo, es lo que tú dices, Manuel. Sí, correcto. Bueno, entonces, a ver. A mí me habla de que yo estaba dando reversa, entonces, mi doctora Lucía, búsqueme título tercero. Ya no vamos para el título cuarto, sino el título tercero. Y en ese título tercero lo vamos a ceñir a esto. Ya les busco el artículo. ¿Artículo qué? Ya se lo doy a conocer. Está el título tercero de esto. Manuel, ¿qué tú quieres saber de ese ejemplo que estás poniendo? No entiendo. No, estoy buscando el artículo. ¿Qué es lo que quieren saber de ese no, ejemplo? ese es el caso que estábamos hablando y que entonces la presencia del abogado, ¿cómo puede en un momento dado el abogado de protegidos, en un momento dado, cómo puede llegar a presionar un poco para un arreglo conciliado? Es que esos son los casos donde no necesitamos el abogado. No, nosotros lo que dejamos pactado era que en cualquiera, cuando se presente un accidente y y el caso que les estaba especificando, pues cae la moto, se le daña el direccional, protegido nos contacta y nosotros empezamos a hablar a través pues de forma virtual, empezamos a orientarlo, a decirle haga esto, y el señor finalmente dice yo no voy a pagar absolutamente nada. En ese caso sí mandamos al abogado de protegidos porque lo que se hace es que se tiene que indiscutiblemente llamar a un guarda de tránsito porque ha ocurrido un accidente, ¿no? Sí, señor, es un caso de el guarda está en la obligatoriedad de asistir, porque él es el y si no hay arreglo, ¿qué pasa? Tienen los 30 días para... No, allí ya... No. Recuerden que por solo daños, ahí no aplica instaurar querella ni absolutamente nada. ¿Qué va a pasar ahí cuando, por ejemplo, por razón de que el señor estaba reversando, tumba mi moto, le daña los direccionales, definitivamente el señor se enranchó y no me quiso pagar? Y entonces, ¿qué? Abrimos un proceso judicial por lo que pueden costar un juego de direccionales. No, absurdo. No, es una pero entonces ahí es que lo que pasa ahí es la importancia de la función que nosotros vamos a desempeñar. Sí, porque cosa, para nosotros un juego de direccionales vale 100.000 pesos, pero para ese pobre pendejo le puede significar lo que yo te decía al principio, una semana de comida. O sea, es que tenemos que ponernos en los zapatos del tipo. Claro, entonces ahí es donde viene el detalle, que nosotros como abogados podemos marcar la diferencia,
precisamente porque es que el señor cuando va y se encuentra, se enfrenta directamente al motero, pues llega y le dice, mire, haga lo que quiera, yo me voy, yo haga usted lo que quiera, y coge su carro, prende y se va. Pero entonces cuando el motero llega y llama a su abogado, las circunstancias van a cambiar, porque el señor del vehículo ya lo va a pensar más de forma diferente de prender su carro e irse. Ya se va a abstener en un momento dado de hacerlo y el abogado va a llegar y le va a decir, venga, mi señor, y en sintonía con lo que está diciendo el señor Fernando, yo le invito a que no desgastemos al aparato judicial por un arreglo que vale 100.000 pesos y paguémoselo al señor, porque nosotros en definitiva estamos listos a ir hasta las últimas consecuencias, porque para él esos 100.000 pesos representan mucho. Pero Bueno, para usted no tanto, pero si quiere un proceso judicial, se lo vamos a llevar. Entonces, y pregunto yo, nuestra presencia va a marcar una diferencia importante. a ver, ¿quién es el responsable jurídicamente de ese hecho? Bueno, ahí es una cosa que ya se tiene que entrar a establecer por parte de las autoridades, Está bien sea... prohibido efectuar maniobras de retroceso en la vía pública. Bueno, Ese es el fundamento legal que ustedes quieren utilizar. En el Código de Tránsito está muy claro. Por eso es que se cae aquel concepto de que el que da por detrás paga. Eso está mandado a recoger. Porque es que si el que estoy dando reversa soy yo, ¿en qué voy? Mi maniobra, ¿qué representa? Una contravía. Claro. Y de eso me le pego yo para convencer a la contraparte. Ve, amigo, viste ese problema, dolores de cabeza. Usted iba en contravía. La conducta que usted desarrolló como conductor, el dar reversa, está prohibido. Ah, es que yo no sabía. Pero muchacho, por favor, recuerde que la ignorancia de la norma no exime a nadie de responsabilidad. Y entra a actuar el abogado Rigoberto, el abogado Manuel, la doctora Lucía, el doctor Carlos Andrés, y entonces ya ustedes están convenciendo para que ese señor deje de alegar tanto y admita su responsabilidad. Y pague. Y pague. Don Fernando, yo le pregunto algo dentro de su amplia experiencia que nos manifiesta y que está pues obviamente sumamente bien recomendado, por eso el doctor Manuel pues lo trae a esta charla. Usted nos puede indicar, no sé, de la reunión, no sé si mis colegas le habían preguntado o de pronto, ¿en qué eventos, con su experiencia, con su experticia, que fue guarda, ha sido asesor, en qué momentos es recomendable, sí, nosotros como tener un numeral, unos literales, que usted considere recomendable que haya un acompañamiento de un abogado de forma presencial? No sé, cada cosa, ¿sí? ¿En qué momento es recomendable, en qué momentos definitivamente no es recomendable? De acuerdo a su experiencia, ¿sí? Usted nos pudiera entregar en un documento de eso, ¿sí? Decir, mire, yo considero que es recomendable tales eventos de acuerdo al artículo ta. No es recomendable por tal, ¿sí? Para nosotros poder implementar eso en los procedimientos. Mire, aquí la verdad, Claro. ustedes más bien como empresa tienen es que determinar de manera precisa en qué instante es que se requiere la presencialidad de ustedes. Y todo gira en torno a dos cosas. Aquella incapacidad, aquel daño corporal, cuya incapacidad así, visualmente, uno puede entrar a apreciar de que esa persona va a tener una incapacidad superior a 5 días. Vayan al lugar de los hechos. De primera medida, lo que queda claro es que cuando haya lesiones personales, pues hay que estar el abogado del acompañamiento. Sí, y lo segundo, cuando, por ejemplo, la contraparte tiene su vehículo asegurado y empezamos a jugar con aquella figura de el famoso deducible, hagan presencia. Hagan presencia. Ese es un buen dato. Porque a él le conviene. ¿Por qué? Porque es que recuerden que al que ustedes van a representar es al muchacho de la bicicleta. Y ese pelado de la moto va a ser muy seguramente el muchacho que si está vinculado directamente a X, se va a ganar el mínimo sin ser despectivo. O de pronto va a ser el muchacho que trabaja por una prestación de servicios
cuyo ingreso diario va a oscilar entre los 15 y los 20.000 pesos diarios. Entonces, ¿de dónde va a sacar ese muchacho para pagar, por ejemplo, el deducible a una compañía aseguradora? Quiérase o no ese muchacho, necesita de la presencia de ustedes ahí, porque a él se lo va a comer vivo el abogado de la contraparte. Sí, cuando hay plata del otro lado, entonces nosotros podemos ir a sacar plata también de ese lado. La verdad sí. Si, por ejemplo, es Fernando Taborda cuyo vehículo no está asegurado, el automóvil mío no está asegurado, y choqué contra el motociclista, ahí no va a haber intervención del otro abogado, de compañía aseguradora. O sea que eso lo podemos manejar virtualmente. Pero después de que haya compañía aseguradora o un representante legal de por medio, la verdad, ustedes tienen que estar en el lugar del hecho, porque a ese muchacho motociclista se lo van a comer vivo, literal. Porque es un pelado que él no conoce de este tema. A él le hablan de la figura conciliación y ya por ahí lo están enredando, porque él no maneja ese tema. Totalmente. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro punto teníamos para charlar? Sí, ahí habíamos al inicio hablado de 3 escenarios, ¿no? Sí, de las lesiones personales, del homicidio. Las lesiones personales, a ver, pero es que prácticamente los hemos tocado ahí. Ya la miramos. Exacto, Yo diría que la conclusión de lesiones personales es que cuando haya lesiones personales debemos ser supremamente cuidadosos. Es decir, los abogados nuestros deben ser muy cuidadosos, porque no debemos hacer acuerdos a la ligera, transacciones a la ligera, nada de ese tipo de cosas, porque realmente Fernando tiene razón. Eso nos revierte. En ese momento puede estar muy bien la persona y en el afán y hagámosle, yo no siento nada, pero después podemos tener problemas y graves. Entonces, más aún, doctora, más aún cuando, por ejemplo, dentro de las víctimas, pensemos en que sea un accidente de tránsito donde surgen 3, 4 lesionados, existan menores de edad. Eso se vuelve mucho más grave, claro. Dolor de cabeza. Eso se vuelve un dolor de cabeza. Porque entonces, en esos casos, ¿tú qué aconsejas? No, eso hay que tener un acompañamiento total, porque ustedes saben que en tanto exista un menor de edad, eso oficiosamente se fue para fiscalía. Fiscalía donde se tiene que llegar a ese acuerdo económico. Porque estamos hablando de un menor de edad. Otra cosa, un menor involucrado no cabe ni la más mínima posibilidad de hacer ningún acuerdo. No. De llegarse a un acuerdo económico tendría que ser allá en una audiencia. Sí, allí sí no hay transacción, ahí no hay transacción. Y los carros se los llevan a los patios y todo. Y es delicado, ¿no? Porque es que como se trata de un menor de edad, ese tratamiento frente a la entrega provisional del vehículo ya se tiene que hacer en una audiencia frente a un juez de control de garantías. Llega el conocimiento de ese hecho, se lo pasa a la fiscalía y usted tiene que pedir en la audiencia pública la entrega del vehículo. Que les vaya bien, se demora 90 días. Ya no son aquellos 10 días. Ya se habla de que cuando es un menor de edad, en este país los menores de edad, ustedes lo saben mejor que yo, son intocables. Yo por eso siempre le digo a los conductores, por ejemplo, o a las empresas que yo asesoro por razón de que trabajo como consultor externo de seguros del Estado, yo les digo, accidenten con el que quieran, menos con un menor de edad. Acaben con el resto del mundo, menos, y rueguen a Dios que no sea un menor de edad involucrado aquí, porque eso se vuelve un homicidio. Eso termina siendo un homicidio prácticamente. Eso es un dolor de cabeza. Recuerden bien que por solo daños, algo que quiero que tengan muy claro, solo daños materiales, bajo ningún aspecto un agente de tránsito puede entrar a empezar a argumentar y a presionar, lleguen a un acuerdo económico porque si no me lo llevo para los patios. Eso no es verdad, eso no aplica.
La única manera que puede dar aplicabilidad respecto a la inmovilización en un caso de daños es por falta de la documentación. Eso, que no tenga documentos. Exacto. Que esté mal de licencia de conducción, que esté mal de SOA, de revisión técnico-mecánica. Hablemos, por ejemplo, de que el involucrado en el accidente por solo daños fue un vehículo de servicio público. Aquello de la tarjeta de operación, la planilla de viaje ocasional en el caso de un taxi, por ejemplo, vehículo de transporte especial cuyo conductor no lleve el formato único de estrato de contrato, pero ya son situaciones muy puntuales. Si el conductor involucrado en ese caso de daños tiene toda su documentación vigente, no hay norma alguna que determine que ese vehículo se tiene que inmovilizar en daños. Después de que tenga toda su documentación vigente, no se vayan a dejar presionar por ese lado. ¿No quieren arreglar, entonces le voy a inmovilizar el carro? Eso sería ilegal, porque no existe norma alguna que establezca eso. Más sí hay una norma que determina, que es el artículo 147, mi doctora Lucía, usted que tiene el código a mano, que habla de la imposición del comparendo. Si por razón del accidente de tránsito es evidente la comisión de la contravención, independiente a la responsabilidad civil que se pueda desprender de ese hecho, se puede hacer una orden de comparendo. Si es evidente que el conductor no respetó la prelación, lo que está consagrado en el artículo 70, por ejemplo, es evidente que el conductor no respetó la señal de pare, es evidente la contravía, se hace acreedor a una orden de comparendo. Entonces, yo les recomiendo de veras que descarguen el código de tránsito, ingresen a la red, pero búsquenlo de esta manera. Notas de vigencia código de tránsito, o descárguenlo directamente de la Secretaría del Senado. Cuando ustedes descarguen ese documento en cualquiera de esas dos páginas, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar un código de tránsito actualizado, y lo más valioso para mí. Y si para mí es valioso, créanme que para usted va a ser doblemente valioso. Y es que está concordado y está actualizado. Van a encontrar sentencia de la Corte, toda la normatividad que gira en torno al Código de Tránsito, todas las reglamentaciones, resoluciones del Ministerio. Entonces es bien interesante. Lo que pasa es que para eso les cuento, pues tienen que sentarse y volverse unos estudiosos de aquí a Júpiter. No, para eso te tenemos a ti, te contratamos. Tan divina mi doctora Lucía. Pero no, la verdad. Nosotros pensamos en el negocio, pero nosotros no lo vamos a ejecutar. Pero sí queremos conocer. No, listo. Cualquier cosa que necesiten de veras, con muchísimo gusto. Un libro que nos recomiendes, de pronto aparte del Código Nacional. Manual de Procedimientos de Fiscalía, el actualizado. Descárguenlo. Eso va a ser valiosísimo, y ya estoy avanzando. A ver, me estoy como proyectando, ¿no? No estoy pensando en ustedes como el grupo, el pool de abogados, el pool de profesionales que van a hacer una asistencia en el lugar de los hechos, sino también el pool de profesionales que van a hacer una asistencia, pero ya a nivel, al interior de la audiencia, ya al interior del proceso judicial. Es interesante que conozcan, por ejemplo, todo lo que es los protocolos para la realización de actos urgentes, aquello de el diligenciamiento del IPA, del bosquejo topográfico, dibujo topográfico, acta de consentimiento, porque es que hay muchos casos que realmente se pueden ganar si es que ustedes se van a convertir en aquellos abogados que van a representar a Pepito Pérez al interior de un proceso judicial. Es bien interesante también conocer todo este tipo de cosas. En eso es que yo me gano la vida. En eso, caso de homicidio, yo le hago el concepto y lo sustento. Entonces, ustedes como empresa también estoy escuchando que presumo yo, según lo poquito que he entendido, que se van a rodear de una cantidad de profesionales del derecho que son los que
lo van a ir a representar a ustedes allá o van a hacer la asistencia. Exacto. Allá en el lugar de los hechos, y muy seguramente también esa asistencia, muchas veces de esos casos que uno asesora, no hay esa conciliación ni ese acuerdo y se fueron del proceso judicial. Entonces me imagino que esos abogados que ustedes van a contratar también tienen que representar a esos muchachos que ustedes están vinculados a la empresa que ustedes van a Así es. Listo. Bueno, ¿tienen otra pregunta, chicos? Yo entonces tengo volviendo un poco al ejemplo del señor que llegó y por estar echando reversa, atropelló y golpeó una moto. Entonces la moto cae y entonces lo que yo me puedo presentar es decirle, bueno, señor Pérez, Cejito Pérez, usted estaba en un acto contravencional, algo que constituye una violación al Código Nacional de Tránsito. Yo lo invito a que cuadremos esto porque si no va a llegar el guardia de tránsito y lo que yo le voy a pedir a él es que inmediatamente imponga una multa por estar echando reversa y le va a salir mucho más caro porque va a tener que pagar la multa y adicionalmente va a tener que pagarle al señor los daños ocasionados en el vehículo, ¿correcto? Exacto, mi doctor Manuel. Y no solo eso, no es cuestión de aterrizarlo en el sentido de, entre comillas, amenazarlo respecto a que él quedó incurso en una prohibición de una norma de comportamiento vial, sino que también podemos reforzar esa teoría con otra cosa que es las causas potenciales de los accidentes, las hipótesis que están consagradas en la resolución 11268, que es el manual de diligenciamiento de los informes policiales. Siempre en todo informe policial se habla de una hipótesis y ese reversar en una vía se convierte también en una causa o hipótesis de accidente. O sea que por donde lo presionemos, si él es una persona aterrizada, si es una persona inteligente, digámoslo así, muy seguramente va a entender que lo mejor que puede hacer es llegar a un acuerdo. Es arreglar. Sí, ese manual de diligenciamiento, como que eso ya te lo busco y te doy para que ustedes tengan claro cuál es el número. Regálenme en un segundo, ya les doy de manera precisa el número de la resolución. Resolución 11268 del año 2012. 11268 año 2012. La fecha precisa, ya lo estoy abriendo, es el 6 de diciembre del año 2012. Eso es un documento que fue expedido por el Ministerio del Transporte. Es una resolución y de hecho es un manual que es bastante largo. Eso es ya, mi doctor es muy, pero muy técnico, ¿no? Pero si ustedes se permiten, muy al final van a entender cuáles son las hipótesis que maneja un agente de tránsito y que van muy, pero muy amarradas a lo que es los artículos consagrados en el título tercero del Código de Tránsito, que es lo que hace referencia a las normas de comportamiento. Entonces, esa resolución que les acabo de dar es, como les digo, demasiado técnico, pero ustedes como abogados requieren es de pronto remitirse a la parte final, que es la que habla de las hipótesis. Si ustedes ya quisieran, por ejemplo, que nos reuniéramos con ese pool de abogados que ustedes van a contratar, ya con ellos, por ejemplo, sí podríamos llegar y sentarnos muy presencial, ¿no? Y devorarnos todo lo que es el aspecto técnico que gira en torno a este tema de la accidentalidad. Pero diría yo más bien que sería con ellos, con los abogados que ustedes contratan. Total. Y justamente eso te iba a decir, Fernando, porque sí nos interesaría muchísimo contratar tu acompañamiento tanto para el proceso de inducción como de valga la redundancia, acompañamiento al menos, o sea, siempre será útil el conocimiento de una persona como tú con toda la experiencia y el conocimiento en el tema,
Entonces yo pensaría que sí nos interesa muchísimo tener una oferta tuya para ese proceso. La idea es que nosotros tengamos una red de aliados, abogados aliados, en principio, como te decía, en Cali, luego la idea es tenerlo a nivel nacional, pero en principio en Cali, abogados y no abogados, porque igual la gente del call center tiene que tener esa asesoría y ese conocimiento para poder orientar adecuadamente la atención virtual, porque virtualmente no necesitamos que sean abogados, porque son casos menores o temas Sí, menores. claro, claro. No Sí, había pueden pensado. ser estudiantes de derecho o algo así. Exacto. No, con mucho Entonces, gusto, mi doctora. De todas maneras, el doctor Manuel ya tiene todos mis daticos en lo que yo les pueda ayudar con mucho cariño. Eso sí, les pido un poquitico de paciencia porque por fortuna sí me tengo bastante ocupadito y de hecho ya estoy agendando actividades del 2021, por fortuna. Por sí, fortuna ya estoy coordinando todo eso, pero no sacamos al espacio mi doctora y los doctores. sí nos interesa muchísimo. Entonces, Manuel, tú tienes todos los datos de Fernando para que Sí, hagamos, yo ya hagamos quedo con, eso yo con ya él. quedo con él. Igualmente, y de pronto ya finalizando, me gustaría qué visión general tienes, porque dentro de las temas de los accidentes que hemos contemplado, existe, por ejemplo, cuando el motociclista llegó y se metió a una casa y dañó una vitrina, o se metió en un almacén y dañó una vitrina, cuando el vehículo se va a la fuga, se da la fuga, o cuando el motociclista se cayó en un hueco y se mató. Eso es Ah, otro tema. caramba. Mire, lo que pasa es que, mire, le voy a dar una idea. Yo soy así como muy atrevido. A lo mejor ustedes ya lo tienen claro. Existe mucho caso de homicidio donde la responsabilidad es estatal. Claro. Y no entiendo por qué los abogados, o yo particularmente desconozco, y seguramente han de existir, los abogados dejan como a un lado ese tipo de casos, ¿no? Y esos casos son buenos. Esos son los Que de pronto, jugosos. que de pronto son aquellos casitos donde uno tiene que preparar psicológicamente los 6, 7, 8, 10 años, salvo que antes de un fallo exista una conciliación donde se logre eso, precisamente una conciliación. Esos casos son interesantes. Mire, si ustedes quieren de pronto marcar la diferencia con otras entidades que de pronto he escuchado yo que han tratado de hacer el trabajo que ustedes tienen en mente, cojan a sus abogados y conviértanlos en técnicos, en el buen sentido de la palabra. Capaciten a esos muchachos sobre la parte técnica. La parte procedimental, la parte de civil, la parte de penal, esa parte ustedes la aprenden allá en una facultad de Derecho. Pero la gran falencia que yo he observado, la verdad, y lo digo muy respetuosamente, es que esta parte técnica que gira en torno a la accidentalidad vial por parte de los profesionales de derecho hay un desconocimiento total. Yo, Fernando Taborda Olaya, contar con los dedos de mi mano los abogados que yo diga que conocen esa parte técnica. Aquí en Santiago de Cali son escasos. Muy pocos abogados se dedicaron a aprenderse, a devorarse la ley 599, la ley 906, a volverse unos magos en Código Civil y Código General del Proceso, pero la falencia como tal está en la parte técnica de la accidentalidad. El saber interpretar ese famoso informe policial de accidentes de tránsito, interpretar toda esta parte de protocolos, qué es lo que sucede al interior del levantamiento en el lugar de los hechos, aquello de la fotografía judicial, aquello del dibujo topográfico. Ahí es donde encuentro yo la falencia en empresas muy poquiticas que conozco y que ustedes la verdad sí tienen que reforzar eso. Y estoy siendo supremamente atrevido frente a mi apreciación, pero si quieren triunfar y marcar la diferencia, la verdad, respecto a otras entidades que de pronto no tienen en mente aquello de la aplicación que ustedes tanto hablan, pero sí hacen esa presencialidad en el lugar de los hechos,
la falencia es eso, el desconocimiento de lo técnico y el desconocimiento del código de tránsito. Lo complejo es conseguir los aliados que tengan ese conocimiento técnico. No, hay que capacitarlos, mi doctora Lucía. Sí. Hay que sentarlos y venderles esa idea y, mejor dicho, inyectarles ese conocimiento. La verdad. Eso, don Fernando, ¿cuánto sería la inversión de unas personas en una formación básica Mire, para hay tres empezar a temas, actuar en eso? hay tres temas que yo definitivamente tocaría. Si ustedes me dijeran a mí como empresa, Fernando, necesito que me capacite 100 abogados. En tránsito, yo, la verdad, tendría que empezar por enseñarles, literal, enseñarles el Código Nacional de Tránsito. Segundo, enseñarles la parte de la técnica investigativa. Y tercero, trabajar todo lo que gira en torno a lo que son las pautas de seguridad y manejo preventivo. ¿Por qué? Porque yo llego al lugar de los hechos y yo lo primero que hago es pensar en esto. Yo, Fernando Taborda, todo accidente de tránsito es evitable, salvo dos situaciones: un caso de fuerza mayor y un caso fortuito. De resto, mencióname en un accidente. Yo reto a los abogados, mencióname en un accidente de tránsito que ustedes me digan a mí, no se puede evitar, salvo caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, ese criterio que yo manejo es el que definitivamente tiene que manejar ese pool de muchachos recién egresados de las universidades, diría yo, o ustedes están pensando en aquellos chicos que se están profesionalizando y que están haciendo el sexto o séptimo semestre de Derecho, que es un recurso humano talentoso, valioso. Ellos tienen que empezar a pensar de esa manera. Y seguramente, les cuento, van a marcar la diferencia y van a triunfar como empresa. Pero, ¿cuál sería el tiempo de inmersión para esas personas capacitarse así? Hablemos de 100 a 120 horas. Es casi un diplomado. Casi un diplomado, porque es que la idea sería coger ese pool de abogados y convertirlos en agentes de tránsito. Eso te iba a decir. Es. Deberíamos coger exguardas y formarlos. En derecho, más fácil. ¿Es agente de tránsito? Sí. No, sí. Pero está bueno la idea. No, a mí me parece que 120. Y es prácticamente como realizar un diplomado y centrarlo en eso. Yo lo digo porque yo, por ejemplo, he capacitado agentes de tránsito. En este momento trabajan operativamente y les cuento algo tenaz, encontrar las falencias bravas que hay al interior de la institución. Entonces, bueno, aquí nos podríamos quedar hablando todo el resto. Pero bueno, es una inquietud, simplemente es una idea que les doy, ya ustedes... Oh, excelente, Fernando. Sí, créenos que nosotros ya lo hemos considerado. Bueno, yo creo que agradecerte y... Con todo el cariño del mundo, mi doctora Lucía, mi doctor Manuel, mi doctor Rigoberto, mi doctor Carlos, mil gracias por la confianza, porque realmente pues fue una recomendación vía telefónica, de manera muy especial al doctor Manuel por haber creído de pronto. Yo espero que todo lo poquito que conversamos el día de hoy haya logrado el objetivo que ustedes pretendían, o que tenían en mente. Pero de todas maneras, mil gracias por la confianza, porque de mí no conocían sino el nombre, no más. Claro. Y las buenas referencias que me ha dado Fernando tuyas, sí. Lo que pasa es que yo trabajé mucho tiempo con Fernando precisamente en eso, en la parte de los accidentes. Sí nos dijo y nos habló muy bien de ti. Bueno, yo pienso que vamos a estar en contacto contigo, Fernando. Con todo mi doc. No, Fernando, muy amable. Muchas gracias por su intervención. A ustedes, mil gracias por escucharme. Un abrazo, se cuidan mucho. Bueno.
Bueno, quedamos muy pendientes. Chao. Perfecto. Gracias, gracias. Chao. Chao.